comparto pantalla. Bueno, la intención entonces hoy es ver si podemos hacer un primer redondeo con los 5 elementos, que es un tema, además de importantísimo para estos estudios, es un tema apasionante. Y voy a, para eso, manejar algunas láminas en las que vamos a ver diferentes, hoy vamos a intentar darle contenido a los 5 elementos. Hasta ahora hemos visto qué son, de qué se tratan y cómo, muy especialmente, cuáles son sus relaciones entre sí, ¿no? De qué manera se relacionan unos con otros y inclusive sus posibles relaciones conflictivas, es decir, cuando hay un desbalance entre ellos. En este diagrama resumía con bastante prolijidad la cuestión de los ciclos y los relacionamientos de los elementos, pero también mostraba algunas de las primeras asociaciones, que es el tema que hoy estamos intentando abordar. En cuanto a los dos ciclos balanceados, recuerden que el de generación es el ciclo que hace que un elemento genere o produzca a otro, o desate al otro, ¿no? De alguna manera es como la madre, es el ciclo llamado madre-hijo. Acá está en las flechas verdes y lo podemos ver como un movimiento horario. El otro ciclo balanceado es el ciclo de control, aquí con flechas rojas, a veces equivocadamente llamado destrucción, que se acuerdan que lo que hace el ciclo de control, lo que hace es interregula las relaciones que hay entre cada uno de los elementos. Es decir, básicamente lo que hace es impedir que el otro crezca desatinadamente, ¿no? Que el fuego crezca y crezca y crezca, entonces el agua lo contiene, digamos. Por lo tanto, habíamos visto en nuestra última sesión las posibles triangulaciones que hay para que estos dos ciclos funcionen equilibradamente. Es decir, los dos posibles triangulaciones que hay de balance yin, yang, yang y yang, yang, yin. Pero eso, bueno, ya lo vimos y lo que estoy haciendo es un repaso muy rápido para recordar dónde estamos parados. Pero este diagrama que tenemos acá nos muestra algunas cosas más que son el punto de inicio de lo que vamos a ver hoy. Son el contenido de los elementos. ¿Qué son los elementos? Por un lado, hemos asociado a la madera con el mundo vegetal. No solamente con el árbol o la madera del árbol, sino también con las plantas, las flores, todo lo que es el mundo vegetal en general. Por eso el color asociado va a ser el color verde. El fuego, que evidentemente se refiere al elemento fuego propiamente dicho, pero también la lava volcánica o una brasa, cualquier cosa ígnea, y va a tener el color rojo. Quizás el color anaranjado o en ocasiones algún tipo de amarillo interactuando con el rojo puede ser, o inclusive algún tipo de violáceo púrpura o matizado, ¿no? A un morado púrpura matizado, como podría ser a ver, como imagínense el color de una hornalla de gas, por ejemplo, ¿no? Todo esto de los colores es importante después porque, por ejemplo, en la disciplina del Feng Shui se lo utiliza para armonizar el espacio, ¿no? El color de las cosas, paredes, objetos, va a relacionarse directamente con cada elemento. La tierra, que es generada por el fuego, es el color amarillo, y es el color, como lo dice el I Ching, es el color del centro, ¿no? Es el color que además ha sido el color nacional de China, ¿no? El color del imperio chino, ¿no?
Y por eso han medio hasta semi-divinizado al emperador Juan Di, es el emperador amarillo, como la piedra de toque del imperio chino, es el color imperial, digamos. Es el color de la tierra, es el color de lo que el emperador, recuerden, lo que tiene que hacer es armonizar la tierra con el cielo, es decir, a través del mandato del cielo, hacer que la tierra esté en armonía con el cielo. Bueno, entonces la tierra es el amarillo. Y el metal, que es hijo de la tierra, el metal es el color blanco, gris o todo color metalizado, inclusive el dorado, ¿no? El plateado, el dorado, cualquier otro color metalizado, y el color blanco o grisáceo. También toda superficie brillante, ¿no? Voy a prender la luz. Toda superficie brillante. Y el agua es el color azul, pero no el color azul exactamente que está acá en este diagrama, es un color azul más oscuro. El color azulcito clarito, celestito, sería más propio de la madera, ¿no? El color que se puede encontrar en las flores. Pero el color azul oscuro, o preferentemente el color negro, es decir, el color de las profundidades, de lo abismal, va a ser el color del agua. Vamos a, esto de los colores entonces es bastante importante. Otra asociación que hace este diagrama es el de las figuras. La madera es la figura rectangular o toda figura vertical, ¿no? Imagínense un edificio vertical, ¿no? Es madera, ¿no? Bueno, el fuego es triangular. Imagínense un edificio piramidal o con estructura piramidal, ¿no? Como puede ser, yo que sé, alguna pagoda o las pirámides de Centroamérica, de Egipto, etc. Fuego. O cualquier estructura piramidal, ¿no? Es decir, el triángulo con el vértice hacia arriba sería el fuego. La Tierra es el cuadrado, ¿no? Y es el cuadrado porque el cuadrado es el color, la figura geométrica otra vez del centro, ¿no? Esa es la razón por la cual aparece en el centro de las monedas chinas. Porque el metal es el redondo, el circular, lo cilíndrico, lo esférico, ¿no? Todo eso vendría a ser el metal. Por eso una moneda es circular por fuera y cuadrada el agujerito por dentro, ¿no? Porque representa al cielo por fuera y la tierra por dentro en el centro, es decir, por fuera o por arriba está el cielo y por dentro o por abajo está la tierra, es decir, lo que recibe la influencia del cielo, ¿no? Hasta en una moneda china se encuentra el concepto de el mandato del cielo. Y por último el agua. El agua es el movimiento ondulado, o sea, todo lo que es ondulado. Dije el movimiento, por supuesto, también es el movimiento ondulado, pero estaba hablando de las figuras geométricas. Todo lo que es las geometrías onduladas, entonces serían correspondientes a Shui, el agua. El agua es, de alguna manera, el inicio y el fin del ciclo. Pero eso lo vamos a profundizar más adelante en otra ocasión, ¿no? Porque los ciclos están relacionados también, si se quiere, con los ciclos, no solo cósmicos, sino con los ciclos humanos, ¿no? El nacimiento, la madera, el fuego, el crecimiento, la tierra, el desarrollo, lo productivo, la productividad, el metal, la madurez, ¿no? En la cuestión estacional del recoger las siembras. Y el agua correspondería al invierno, ¿no? A la época en la que se guardan las cosas, se guardan los alimentos recogidos, y en el ciclo humano efectivamente es la muerte, ¿no? Entonces, o digamos la instancia inmediata anterior, la vejez como preludio de la muerte. Pero como esto está diagramado de manera cíclica, entonces el agua va a surgir a su vez otra vez la madera. Por eso el agua es un elemento importante en cuanto
piedra de toque de lo que sería el inicio y el final de un ciclo, pero en eso vamos a ahondar más adelante. El agua, entonces, Shui tiene una dirección descendente. Y esas flechitas ahí lo muestran, ¿no? El agua va para abajo. La madera, Mu, tiene una dirección expansiva, es decir, la madera se expande en sus ramas y se expande en sus raíces. Se expande desde el centro hacia la periferia, o sea, tiene una fuerza centrífuga. Va para arriba, pero va para abajo, va para los costados. Es decir, es como, ¿no?, una plantita, un árbol que se expande en todas direcciones. El fuego, al revés que el agua, tiene una dirección ascendente, como la punta del triángulo. El elemento Huo, fuego. Y el metal, me salteo de la Tierra, ya voy a la Tierra, y el metal tiene la dirección contraria a la madera. Es decir, mientras la madera se expande, el metal se contrae. Es decir, el metal simbolizaría las fuerzas centrípetas, todo aquello que se comprime. O sea que tenemos ahí las 4 direcciones principales: para abajo el agua, para arriba el fuego, hacia afuera centrífugo, expansión, la madera, hacia adentro centrípeto, contracción, el metal. La Tierra. Bueno, la Tierra tiene un movimiento circular, como muestran esas flechitas, o también podríamos decir que, por un lado, el movimiento circular y por otro lado, la estabilidad, si se quiere, ¿no? Por otro lado, es el elemento que corresponde a la estabilidad, y la estabilidad de alguna manera está relacionada con el movimiento circular, ¿no? Nos trae al recuerdo, por ejemplo, la imagen el concepto del motor inmóvil de Aristóteles, de que todo está puesto en movimiento por algo que hace mover todas las cosas, pero que en sí mismo no se mueve. Y también se encuentra en varios símbolos tradicionales de diferentes culturas y regiones del mundo. ¿Está? Uno muy destacable es, por ejemplo, la esvástica, ¿no? La esvástica representa el centro que hace mover a las aspas, ¿no?, que hace mover al universo, pero que él en sí no se mueve, pero tiene en sí el germen del movimiento circular. Bueno, en fin, ahora vamos a acá tenemos en esta otra lámina con claridad las figuras geométricas, ¿no? Rectangular y vertical, triangular hacia arriba, cuadrado, redondo, circular y ondulado, y los correspondientes colores. ¿Está? Acá el agua parece más oscuro, recuerden que es azul oscuro o negro, ¿no? Bueno, ahora algo bastante importante. Pasamos ahora a uno de los a un tema fascinante dentro de la metafísica china, que es el tema de la medicina tradicional. La medicina tradicional, que se la ha puesto en práctica evidentemente para la atención, o sea, para curar, digamos, pero no solamente para curar, sino para prevenir. Sin embargo, tiene un alcance bastante mayor que esto. No solamente sirve para eso, ¿no?, sino que es un interesante, digamos, como sistema simbólico que muestra, tiene como un propio ecosistema la medicina china, que muestra en sí mismo las propiedades de los elementos en los órganos del cuerpo. Es como, ¿cómo podría decirlo? Es como la disciplina que corresponde al microcosmos, ¿no? O sea, la disciplina que hace
del sistema de los 5 elementos un microsistema en el hombre mismo. Y este sistema de los 5 elementos, que es la base de la medicina china, está representado especialmente por 5 órganos. Y esos órganos representan a cada uno de los 5 elementos. Pero es muy importante esta advertencia. Los órganos, entre comillas, de la medicina china no son necesariamente los órganos de la medicina occidental. Es decir, que cuando se refiere al hígado, no se refiere al hígado físico, propiamente dicho. Puede en ocasiones en relacionarse con el hígado, el corazón puede relacionarse con el corazón, físicamente hablando, pero no tiene necesariamente por qué. O sea, esto no es un sistema, hay algunos que procuran darle un coto científico a esto, pero esto no es propiamente científico, porque es un sistema, digamos, de carácter simbólico, que opera a través de los símbolos. Entonces, esos símbolos están relacionados con determinados órganos que están en un plano metafísico y no físico. Como es metafísico es decir, más allá de lo físico, entonces, de alguna manera sí está relacionado con el órgano físico, porque lo metafísico está más allá de lo físico, es decir, lo traspasa. No desprecia lo físico, sino que lo traspasa. De alguna manera, entonces, el elemento hígado estaría relacionado con el órgano hígado, pero no de una manera lineal, directa, y que nos haga caer en asociaciones que puedan chocar contra un sistema verdaderamente científico como es el de la medicina pura y dura. Acá estamos hablando de un sistema simbólico que se va a meter con las energías de estos órganos, entre comillas, y su relacionamiento con los 5 elementos. Por lo tanto, entre sí se van a relacionar de todas las formas que estuvimos estudiando. El ciclo Shen de generación y el Ke de control. Estos órganos son los siguientes. Primero voy a comentar que es más simple. Aquí arriba en el fuego, ¿no? Arriba en el elemento fuego vemos el corazón. El vaso es el elemento para la tierra, amarillo, el metal, los pulmones, los riñones, el agua, y el hígado, la madera. En este otro diseño podemos apreciar cómo hay 2 categorías de órganos. Los llamados órganos Zhang-Fu o órganos Yin-Yang. Los órganos Zhang son los órganos Yin y los órganos Fu los órganos Yang. O sea que no solamente son 5 órganos, sino podríamos mejor decir 5 parejas de órganos. Voy a empezar por el hígado. El hígado, correspondiente a la madera, es el órgano Yin, o sea, el órgano Zhang. Es un órgano, digamos, porque los órganos Yin son órganos sólidos, ¿no? O que tienen cuerpo sólido. Son órganos propiamente dichos, cuando los órganos Fu o órganos Yang son órganos huecos, o para decir mejor, vísceras. Hablando pronto y claro, los órganos Fu, es decir, los órganos de categoría Yang, son más bien vísceras, no tanto órganos. En el caso de la madera, el órgano Yin sería el hígado, y su complementario órgano Yang, o su víscera, sería la vesícula biliar, ¿ya? Que algunos no la tenemos, ¿ya? Porque nos las han sacado porque estaba llena de piedras. Bueno, sabemos que el órgano puede suplir las funciones de la vesícula biliar. Por eso mismo, les decía, hoy es un sistema simbólico, ¿no? El fuego, el órgano Yin, es el corazón. Y el órgano Yang es el intestino delgado. Fíjense qué loco puede llegar a aparecer pensar en una asociación de ese tipo. Pero van a ver cómo en este sistema simbólico
estas equivalencias, estas correspondencias tienen una lógica increíble. Está todo puesto como de una manera, con una exactitud sorprendente. Para la Tierra. Entonces, para la Tierra tenemos a el vaso, pero también a el páncreas. Y el órgano yang correspondiente, o sea, la víscera, sería el estómago. El órgano hueco sería el estómago, que es el órgano de la digestión. Aclaré eso porque el vaso, que aparece como el primer órgano mencionado, cuando se estudian con detenimiento a las fuentes más antiguas que se conocen de medicina tradicional china, que algunas de ellas son muy antiguas, a veces da la impresión de que se estuvieran refiriendo indistintamente al vaso o al páncreas, o que por vaso, un órgano que tenía identificado y para lo cual existe un nombre, pero a veces describen las funciones que son más típicas del páncreas. Así que sería mejor considerar a el órgano yin el vaso barra páncreas. Nosotros vamos a llamarle el vaso páncreas. Ya el compendio de vaso y páncreas. Y el estómago, su órgano relacionado de tipo yang, que es el órgano de la digestión, ¿no? La Tierra, como es un elemento especialmente importante, entonces este complejo, el de vaso, páncreas y estómago, va a ser especialmente importante. Pero más adelante ya nos meteremos a derivaciones más sofisticadas. Hoy lo que estoy intentando hacer es presentando las principales correspondencias. El metal. Bueno, el metal es los pulmones. Los pulmones sería, ¿no?, el órgano yin. Sabemos que el pulmón no es algo hueco, ¿no?, sino que está lleno de alvéolos pulmonares, de arterias, etc. Pero la víscera hueca correspondiente sería el intestino grueso. Fíjense qué interesante, porque los pulmones tienen la misión de, por un lado, alimentar a la sangre de oxígeno, pero por otro lado la importante función de exhalar el anhídrido carbónico, ¿no?, que es una sustancia venenosa que si uno la retiene demasiado, pues entonces produce todo tipo de alteraciones, entre ellos la elevación del cortisol. Y por lo tanto el estrés, etc. Por eso es tan importante siempre el deporte, la meditación, el ejercicio físico, el buen descanso, y todo lo que tenga que ver con la exhalación de los gases tóxicos. Fíjense cómo el intestino grueso, por otro lado, análogamente, tiene la función de excretar, es decir, de hacer salir lo que ya no depara productividad, aquello que ya se le ha extraído, los nutrientes, y entonces ya da como resto un sobrante, el intestino grueso lo va a expulsar. De esa manera vamos viendo que el elemento metal tiene que ver, así como el otoño tiene que ver con el dejar atrás, con el despedirse de aquello que ya no es útil, dejar atrás lo viejo. ¿Ven cómo esto funciona como un sistema simbólico, ¿no? Es decir, que si bien esto puede, para cierto tipo de medicina alternativa, puede funcionar como un esquema para interferir en el cuerpo humano y en la mente, en las emociones, pero también funciona como un sistema simbólico muy rico en el que nos da material para hacer asociaciones complejas. El agua, el órgano yin, los riñones, y el órgano yang, o sea, la víscera o el órgano hueco, la vejiga. Así todo el sistema urinario va a estar en relación con el agua, ¿no? Acá tenemos en estos dos esquemas cómo los órganos también van a estar relacionados
entre sí por los dos ciclos, Sheng y, y Ke. Es decir, los órganos van a relacionarse entre sí de suerte que uno va a ser la madre del otro. ¿Sí? O sea, el corazón y el intestino delgado de alguna manera va a ser la madre del vaso páncreas. BP sería vaso páncreas. Busqué uno que estuviera en español para que asocien estas letras mejor, que son las letras que en español se utilizarían para designar a los órganos. Y el estómago, ¿no? El corazón y el intestino delgado de alguna manera generan o producen el alimento D. Son los que alimentan al vaso páncreas y el estómago. El estómago, por su lado, y el vaso páncreas son los que producen el alimento, en primer lugar, para todo el cuerpo, porque hoy por hoy estamos viendo a la Tierra situada en esta locación, pero más adelante vamos a ver cómo en otros sistemas, en otros arreglos, la Tierra la vamos a ver como un mediador entre todos los elementos. Es un elemento que de alguna manera alimenta a todos los demás. Entonces, de forma que en el ciclo Sheng, la Tierra lo que hace es alimentar a el pulmón y el intestino grueso. El intestino grueso va a ser el que de alguna manera alimenta o la madre de los riñones y la vejiga. Y la vejiga, la madre del hígado y la vesícula biliar, que a su vez va a ser la madre del corazón y el intestino delgado. El ciclo abuela-nieto, lo tenemos aquí, van a funcionar de la misma manera, cada uno va a contener al otro. Entonces, claro, si lo vemos así como órganos, parece medio extraño, ¿no? Pero vamos a ver cómo estos órganos se asocian con otras cosas también, tales como, por ejemplo, tejidos del cuerpo, sensaciones físicas y también sabores, olores y, muy importante, estados emocionales. Entonces, en este nuevo diagrama vemos cómo dentro de cada elemento hay una serie de relaciones. Vasos sanguíneos, los vasos sanguíneos sería el tejido relacionado con el corazón, o sea, aquello que hace que la sangre corra, ¿no? Los vasos sanguíneos, por los cuales corre la sangre oxigenada, ¿no? Ahora, fíjense, la alegría es la emoción asociada al corazón. El sabor es el amargo y el calor está asociado al corazón, que de alguna manera está relacionado con el verano. El vaso, o el vaso páncreas, el tejido es los músculos. El estado emocional, aquí dice reflexión, yo más bien diría es la preocupación y el pensamiento, no tanto la reflexión, no tanto la reflexión desde un punto de vista, meditativo o de profundización. No, es más bien cuando la mente está preocupada, cuando la mente está masticando, como se dice, rumiando, ¿no? Y el color asociado es el dulce, el sabor que hoy por hoy sobra, ¿no? El sabor dulce es a veces hasta difícil zafar de él. Hay una sobreabundancia de lo dulce. Y la humedad está relacionada con la tierra. Fíjense cómo en los elementos aristotélicos, como contrapunto, ¿no?, a esto, los elementos occidentales, fuego, agua, tierra y aire. El fuego es calor y sequedad, es cálido y seco. El agua es frío y húmedo. El aire es caliente y húmedo. Y la tierra es frío y seco.
Pero fíjense cómo en este sistema la tierra es húmeda. La humedad corresponde a la tierra, ¿no? Se ve a la tierra ya como humedad. Me quedan unos minutos, así que voy a tener que abrir otro para poder redondear este tema. Pero ahora tengo 9 minutos. El pulmón. El pulmón es la piel y el vello corporal. La tristeza, la angustia, es la emoción asociada a el metal. El pulmón, imagínense cuando uno está angustiado, ¿no? Cuando está angustiado, ¿no? Se siente con el pecho oprimido. La propia palabra angustia, ¿no? Angustus significa angosto, ¿no? Es cuando se angosta el pecho, ¿no? Una persona deprimida, angustiada, está desbalanceada a nivel del pulmón, ¿no? Con la preocupación y los pensamientos también sucede eso con el estómago, ¿no? Fíjese, los pensamientos preocupantes uno los siente como que, no es que siempre se está agarrando la cabeza, no, al revés, se siente como, la preocupación se siente como una piedra, cuando uno dice tengo una piedra en el estómago, no es porque le cayó mal la comida, es porque está preocupado, porque la digestión no se puede hacer bien si uno está preocupado. ¿Ven cómo este sistema simbólico tiene en realidad tiene eh, una exactitud impresionante? Lo que pasa es que hay que entrar en él, hay que encontrarle por dónde va la vuelta. El sabor asociado sería el picante, ¿no? Los picantes, por ejemplo, estimulan el pulmón, produciéndose así una excitación, ¿no? del pulmón para recibir un bombazo de oxígeno. Y la sequedad es la característica del metal. El agua, o sea, el riñón, porque de a poco, ¿no? Vamos a entrar en esto de, a veces le vamos a hablar del fuego o directamente del corazón. A la tierra le vamos a llamar el vaso, al metal le vamos a llamar el pulmón, al agua le vamos a llamar el riñón y a la madera le vamos a llamar directamente el hígado. Aunque sabemos que no es exactamente el hígado físico, pero de alguna manera es como una especie de hígado metafísico, un hígado simbólico. El riñón, bueno, el riñón o agua. Entonces, el tejido asociado son los huesos y la médula ósea. La emoción es el miedo. El miedo, ¿no? Es lo que hace que una persona tirite de frío a veces, que sienta frío cuando no necesariamente hace frío. Pero el miedo es lo que a veces hace que una persona se pueda literalmente orinar de miedo, ¿no? Muchas veces, ¿no? Imagínense un niño chico con miedo, se orina, o a veces un adulto en una situación de miedo. El miedo es algo que nosotros lo estamos viendo, son emociones son emociones que tienen un tinte, por así decirlo, negativo. Se me podrá decir, pero alegría no es negativo, alegría es positivo. Bueno, ya vamos a examinarlo con más cuidado. ¿Pero por qué digo tienen un tinte negativo estas emociones? Bueno, porque se intentan presentar unas emociones, digamos, que están desbalanceadas. Porque lo que necesitamos saber es cuáles son las emociones que están balanceadas para balancearlas. Entonces, si hay un desbalance a nivel de una persona tiene miedo de perder el trabajo, de perder una relación de pareja, de perder un hijo, de perder dinero, etcétera, o miedo de que lo roben, etcétera, eso va a estar relacionado con el riñón, con el sistema urinario y también con el elemento agua y todo lo que está asociado al elemento agua. El sabor sería el salado. También vivimos en un mundo demasiado salado, muy dulce y muy salado, mucha sal, aunque deberíamos matizar porque por salado aquí se entiende, por salado no sería necesariamente la sal en el agua, porque por salado se entiende, claro, el agua salada, ¿no? Es imposible olvidarse de eso, ¿no? El agua salada del mar, por ejemplo. Pero va más allá de eso. Por ejemplo, un agua de río no es salada, un agua de la montaña no es salada, como el agua de mar.
Por lo tanto, por salado se entienden también el sabor de los minerales. Lo mineral sería, ¿no? El agua mineral. ¿No? El agua mineral tiene un diferente sabor que el agua de la canilla o que el agua de mar. Entonces, por salado se entendería más bien los minerales. Minerales que de alguna manera son, ¿de dónde provienen los minerales? Del metal, porque el metal es la madre del agua. Entonces, justamente el metal es lo que va a mineralizar al agua. Y eso le da al agua el sabor, entre comillas, salado o el sabor mineral, por así decirlo. El frío es la sensación asociada a el riñón o el agua. Por último, el hígado, ligamentos y tendones. Los ligamentos y los tendones serían los tejidos. La irritabilidad, la cólera, es la sensación, la emoción negativa relacionada al hígado. El sabor es el ácido, ¿no? Por ejemplo, el sabor de los cítricos, o aquellos cítricos que tienen mucha vitamina C. Y el viento o lo ventoso, lo ventoso es la sensación climática. O sea que tenemos como 5 sensaciones climáticas, por así decirlo, que son madera, hígado, lo ventoso, el corazón, fuego, calor, la tierra, vaso, humedad, el metal, pulmón, la sequedad y el agua, riñón, el frío. Ahora que han quedado presentados, vamos a profundizar un poquito más en esto en otro bloque que mando ahora, ¿ok?